no es solamente la ejecución del proyecto quien le involucra la responsabilidad, sino cómo es que se deja el pilón abierto para que esto realmente se infle en situaciones posteriores. Vamos a ver qué nos dice Juan Pari, que ha presidido esta comisión y que probablemente ha sido una de las primeras que ha generado muchísimas luces de la oscuridad de la corrupción que ha significado el tema IRSA y otros más. En este caso de las interoceánicas y el compromiso de Alejandro Toledo y otros funcionarios de su gobierno. Señor Pari, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Manuel. Buenos días a todos los residentes de Exitosa. Bueno, sabiendo que el Congreso de la República, por supuesto, no es un ente jurisdiccional, sin embargo, teniendo el encargo, esta comisión que usted presidió en un momento de hacer la investigación correspondiente, ¿a qué conclusiones se llegó en ese momento en relación a Toledo y sus compromisos probables con la corrupción? Cuando vino Toledo a la comisión decía, ¿por qué se me investiga si yo solamente firmé un contrato de 815 millones y después subió el monto? Claro, era un contrato con un determinado monto indicado, pero contrato con ingeniería abierta. ¿Qué significa con ingeniería abierta? Que simplemente los expedientes técnicos no concluidos y estas se podían disparar a lo que ahora conocemos, ¿no? Entonces no es solamente la ejecución del proyecto quien le involucra la responsabilidad, sino cómo es que se deja el pilón abierto para que esto realmente se infle en situaciones posteriores. Ese es el elemento clave del aspecto contractual en un momento donde casi ya estaba por concluir el gobierno. ¿Qué es lo que es? Entonces, ¿llegaron ustedes desde la comisión, por ejemplo, a obtener indicios, datos, información de que la obra se habría entregado como producto de algún acuerdo fuera de mesa, como colusión, algún tema de aprovechamiento de recursos del Estado, que luego podría terminar en alguna coima que el Ministerio Público en la investigación ha determinado que se trabajó a través de personajes muy ligados a Toledo? Hay un conjunto de indicadores, el informe se detalla indicadores, creo, más de lo suficiente para establecer niveles de responsabilidad, fundamentalmente de decisión. La primera decisión, se exonera del Sistema Nacional de Inversiones. ¿Sí? Ya. Existiendo un estudio ya pagado a una empresa de un avance del expediente Exitosa. Entonces se da la exoneración. Segundo punto, la forma en que se realiza el contrato. Creo que el país nunca ha visto que en 18 minutos resuelves tú una decisión contractual. Y en Palacio, sesión de proinversión en Palacio. Intervenciones en las sesiones de proinversión del propio Alejandro Toledo, que cosa no es usual. Él será presidente de la República y proinversión tenía su propia dinámica, el interés de presidía Proinversión Pedro Pablo Kuczynski, me parece, ¿o no? Claro, es el presidente, el ministro de Economía. Ministro de Economía y preside además Proinversión. Así es. ¿Qué otro hecho más? Lo de SNIP, lo de este contrato en 18 minutos en un evento de reunión de Proinversión en Palacio de Gobierno con participación del mismísimo Toledo. ¿Qué más? Existiendo las observaciones del Contralor Matute, de que el Estado no podía hacer un contrato con una empresa que tenía problemas judiciales con el Estado peruano, sin embargo se hizo. Y se armó bajo un informe del señor Monroy, un abogado de ese entonces, para liberar esa observación. Informe hecho también en situación express, o sea, en la mañana se encuentran con el problema y lo resuelve en la misma mañana con un informe que realiza tal abogado. Es un argumento que no tiene pies ni cabeza. Pero también hay otros temas que poco o casi nada se dice. ¿Cuál? Y que tiene repercusiones ahora
en el CIADI y es utilizado para ir contra el Estado. El Tratado de Luxemburgo. El Tratado de Luxemburgo se firma casi a fines del gobierno de Toledo. ¿Qué dice ese tratado? Un tratado a la cual el CODES ahora denuncia al Estado peruano por $1.200 millones. Y amparado ese tratado, CODES sigue cobrando al Estado peruano de las otras concesiones que tiene. O sea, ese tratado se firmó a fines del gobierno de Toledo y es un tratado que desfavorable para Perú, ¿no? No tiene desfavorable al Perú y es ilegal. Por tampoco eso se está investigando. Porque por más que sea un tratado ejecutivo, se tuvo que dar cuenta al Congreso de la República, pues se trata de un tratado. Bueno, a pesar que es un tratado ejecutivo, o sea, si bien es cierto que no entra en debate al Congreso, pero se tiene que dar cuenta. Ok. No se ha hecho eso. Y no se dio cuenta. Ahora, respecto al tema de la ruta del dinero, ¿han hecho ustedes una investigación? ¿Han, digamos, intentado hacer este seguimiento? Bueno, nosotros estuvimos casi en la parte inicial de la investigación, sí. Todo el tema, después ya de las relaciones de hoy en la justicia americana, cuando sale el primer indicador de que ahí había pago, entonces ahí se empieza a traducir con mayor objetividad. Nosotros investigamos más hechos, documentos, hechos, cómo se dieron los procesos. Sin embargo, y eso es otra cosa que también se deja a un lado, el Castillo de Arena, que es un informe que si bien es cierto no está relacionado con Odis, está relacionado con Camargo y Correa. Y ahí hay una inscripción de una cuenta que pertenece a Maiman. O sea, esa cuenta no es que se encuentra después y con la colaboración eficaz de Maiman estando en vida en ese entonces, sino ya estaba descubierta esa cuenta y está en el informe que hemos dicho, está el número de cuenta que pertenece a Maiman y que probablemente de ahí haya habido dinero. El monto también está. Correcto. Pero entonces ya el indicador está, y eso del Castillo de Arena se descubrió en relación a Camargo y Correa y en relación a IPSA. Por tanto, el argumento de Toledo, Maiman hizo lo suyo, Maiman coimió por su lado, no tenía ninguna vinculación conmigo, parece que no tiene mucho asidero, ¿no? ¿Y por qué puede cobrar Maiman sin ser funcionario del Estado? Lo tuvo que hacer por encargo de alguien que tomaba decisiones, ¿no? Ahora de que le haya entregado todo el dinero, no entregado, es otro tema. Claro. El asunto es de que se le entregó el dinero a Maiman por contrapartida de algo que él podía tener influencia dentro del Estado peruano. Claro. ¿Y quién es el vínculo de Maiman en el Estado peruano? ¿No? La Fiscalía está pidiendo 20 años y 6 meses. ¿Le parece bien? Bueno, ya es un tema de decisión jurisdiccional, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero digamos, con lo que se ha investigado, ¿le parece que es proporcional? Yo creo que el daño es tremendo. El daño no es solamente en términos de dinero y de coima y del escándalo político que se pudo haber dado, y el daño es que se destruyó el tema político. Y solamente el tema es que solamente se lo va a pagar un lado de la tijera de la corrupción. Claro, el otro lado, por supuesto, va a ser más complicado con el tema Brasil y lo que está ocurriendo con Odebrecht, ¿no? Pero sin embargo la responsabilidad de corromper todo el sistema político, porque aquí este tema de IRSA se está viendo un lado. Claro. La otra responsabilidad también dentro de la estructura del Estado peruano, la responsabilidad de control político y cómo se encubrió el tema IRSA desde el Congreso de la República. Claro, ahí también hay todo un tema para avanzar.